Hablemos de qué es The Wire. Pues mira, The Weird es un juego de rol, ¿vale? En el que los jugadores se meten en la piel de un equipo de policías de una ciudad muy, muy especial que se llama Nuevo Los Ángeles. Es una ciudad en donde conviven los seres humanos normales y corrientes con los divergentes. ¿Qué son los divergentes? Pues cualquier tipo de criatura extraña, sobrenatural, mutante, lo que podáis imaginar es un divergente, ¿no? Todo lo que no sea estrictamente humano lleva la etiqueta divergente. Inteligencias artificiales, cibos venidos del Bichos raros, futuro, vaya. sí, Bichos raros. libreros incluso, o sea, de todo. O sea, entonces, pues, los divergentes pueden convivir con los seres humanos en esta ciudad, pero en el resto del planeta lo que existe es un estado totalitario humano, ¿vale? Donde se persigue a todo lo que no sea estrictamente humano, se le extermina, se le mete en campos de concentración, o sea, lo peor que podáis imaginar, ¿no? Y esta ciudad es especial por eso, porque es como el oasis donde existe esa convivencia, ¿no? Ese puerto franco, ¿no? De convivencia. Y en esta ciudad tan especial, pues es donde los jugadores, metidos en el papel de policías de la división de policía divergente, pues resuelven casos relacionados con la población divergente, ¿vale? El secuestro de una hechicera ganadora de 3 veces el campeonato de grandes magos, el asesinato de una inteligencia artificial, ese tipo de cosas, ¿no? Y el juego está muy enfocado pues a crear aventuras que tengan el saborcillo de las series de televisión procedimentales de policíacas, ¿no? Tipo CSI, tipo Castle, ese tipo de series, ¿no? El caso de la semana, el misterio de la semana y la estructura de juego y toda la mecánica y tal, pues está enfocada pues, a transmitir esa sensación sin perder nunca de vista la sensación de juego de rol, ¿no? De que cada jugador lleva su personaje y bueno, que sea una experiencia inmersiva en ese sentido. Está pensado en plan campaña, no campaña, pero en plan sandbox un poquito de haces un caso, vuelve el mismo grupo, puedes resolver otro. Bueno, la verdad es que te diría que sí, aunque no es un sandbox convencional, ¿vale? Hmm. En este caso, en lugar de encontrarte con un mamotreto de libro de 500 páginas, describiéndote hasta la última callejuela de la ciudad y dándote un montón de información que al final, pues probablemente no vaya a haber mesa porque no la recuerdes, o sea, y tengas que improvisártela, pues lo que hemos hecho es condensar toda la ambientación en una serie de cartas, en una baraja de cartas que representan los elementos clave de los casos. Y al mismo tiempo representan elementos de la ciudad, porque las cartas son personajes, localizaciones, objetos y situaciones de peligro, ¿vale? Entonces, pues las localizaciones que aparecen en la baraja de cartas, pues son lugares muy icónicos de la ciudad. Estamos viendo, de hecho, en imagen, pues Hmm. algunos ejemplos de cartas y las cartas tienen un concepto general, por ejemplo, escuela de magia, como la que vemos ahí en la imagen, pero luego está el ejemplo concreto, que en este caso es el Centro Arcanum Victoriae y te viene pues un Hmm. pequeño texto mitad informativo, mitad sugerente, para que el director de juego, pues en cuanto aparece ese elemento en la historia, pues tenga una descripción muy, muy rápida de cómo es ese sitio y lo pueda transmitir en la mesa de juego, ¿no? Entonces, pues bueno, las cartas son las pistas del caso y bueno, cuando juegas las pistas del caso, en un principio hay distintas formas de construir una aventura. Yo el que siempre llevo a las jornadas y el que siempre muestro es el salvaje, que es no llevar nada preparado. Bueno, te llevas lo que es la escena del crimen, básicamente, que son 2 o 3 cartas que describen la escena del crimen, es decir, el cadáver, por ejemplo, y el sitio en donde lo han encontrado, una carta de personaje y una carta de localización, pero luego hay una serie de cartas boca abajo que son las pistas del caso que los jugadores van a ir destapando a medida que sus personajes hagan acciones que desentrañen pues nueva información sobre ese misterio, ¿no? Que están intentando destapar. La cuestión es que efectivamente tú me decías si esto puede tener una estructura de campaña, si es un sandbox. Ten en cuenta que si te aparece una carta en un caso, por ejemplo, la carta de inventor,
y aparece el personaje de Mariko Monaghan, que es pues una genio tecnológica y tal, pues si aparece en un caso y ese caso, por ejemplo, no se resuelve, pues si vuelve a aparecer la carta de Mariko Monaghan en otro caso posterior, es posible que ese caso esté conectado con ese caso que no conseguisteis resolver. Entonces, se crea de una forma muy orgánica esa sensación de campaña y sobre todo, efectivamente, de sandbox, de un entorno vivo, en donde los jugadores, pues bueno, de hecho también hay un aspecto dentro del juego que es la experiencia llamada experiencia a corto plazo, que sería pues experiencia relativa a cartas. Es decir, si has conocido a Mariko Monaghan, por ejemplo, la inventora esta genial, tecnológica y tal, pues es posible que si la has conocido en una partida hayas fraguado una amistad con ella. Si aparece esa carta de nuevo, esa amistad va a pesar si lo has ganado como experiencia a corto plazo. Entonces, ya te digo, se crea esa sensación de sandbox y de universo cohesionado, ¿no? Has respondido justo a la pregunta que hacía Jota aquí en nuestro servidor, de que si usaba dados y cartas, y la explica perfectamente. Sí, bueno, me gustaría matizar que efectivamente, si os habéis dado cuenta por la explicación, no utiliza las cartas como muchos juegos que sí utilizan las cartas como mecánica de resolución de acciones, sino que en este caso es casi una mecánica de construcción de la trama, o si que llamémoslo así, de cimientos de la trama. Porque ni siquiera es un railroading, o sea, no es que te marque cómo tiene que ser la aventura, te va marcando lo que son los elementos clave, lo que sabemos que son las pistas importantes. Y como método de resolución de acciones, sí utiliza dados. Voy a hablar un poquito. ¿Has jugado al Alice is Missing? ¿Sabes qué juego es? Conozco el juego, pero no he tenido la suerte de jugarlo. ¿Se usan relativamente parecidas las cartas en el sentido de que se usan como pistas? Porque, bueno, obviamente las cartas estas son muy espectaculares. Es algo que quiero, lo he puesto ahí en el chat, que me gustaría saber que lo has ilustrado y todo eso, pero en el sentido de en Alice is Missing, las cartas las usan los jugadores como pistas, pero ellos crean la trama a raíz de esas cartas ellos mismos. ¿Es algo parecido o pesa más del lado del máster? Bueno, no conozco tan bien el Alice is Missing como para darte una respuesta al 100%, ¿no? Pero yo te diría que por la sensación que tuve la primera vez que leí por encima el Alice is Missing, es que en este caso las cartas son una herramienta más para el director de juego, ¿vale? Aquí la figura del director de juego es clave. Y tanto como en la modalidad salvaje, donde el director de juego improvisa sobre lo que van apareciendo las cartas, es material para el director de juego para improvisar, para que la improvisación no sea algo totalmente salvaje y de hecho, los textos que vienen es para, si no te ves capaz de improvisar, por ejemplo, en la carta de inventor, no te ves capaz de improvisar un inventor así de la nada, o sea que pues te viene la descripción de un personaje ya súper concreto que es Mariko Monaghan en este caso. Pero en el caso también de prepararte la partida, que también es posible en The Weird, es una herramienta para el director de juego al 100%. Es decir, tú coges las cartas y el director de juego lo que hace es tejer la trama. Y cuando llega a la mesa, él ya tiene preparada la trama y a medida que los jugadores van haciendo acciones, pues él piensa, molaría que descubrieran esto ahora, porque tiene sentido. Por lo que han hecho, les doy esta información, ¿sabes? Más que cuando surge espontáneamente, que los jugadores sí es verdad que tienen un peso a la hora de establecer una conexión entre una pista y otra, que ahí sí puede haber un punto de conexión con Alice is Missing. Es decir, el jugador tiene potestad para decir qué conexión hay entre la carta que acaba de investigar y la siguiente. Es decir, vale, la siguiente carta que he destapado es, por ejemplo, un orbe mágico. ¿Qué tiene que ver lo que me dice, lo que me ha contado, la información que le he sacado a Mariko Monaghan con un orbe mágico? Pues ella te puede contar que su padre le regaló antes de morir un orbe mágico que le fue robado hace escasas semanas, por ejemplo. Y eso ya te conecta con el orbe mágico. Pero que en ese sentido, ya te digo, me parece que es más instrumento para el director de juego que le ayuda a crear lo que es la aventura. Porque eso es importante matizarlo. Yo conozco gente que ha jugado de Weird sin director de juego, ¿vale? O sea que por poder parece que se puede. Pero yo sugiero que la figura del director de juego es necesaria y que le da pues una entidad al juego que creo que, entre comillas, se pierde en la narración conjunta, ¿no?
Yo por volver a lo de las cartas antes de cambiar de tema y tal, la similitud con Analysis Missing es muy pequeña porque en The Witcher las cartas son la ambientación del juego también. O sea, tú no vas a coger el manual tiene 250 páginas, pero tú en el manual no vas a encontrar una descripción pormenorizada de Nuevo Los Ángeles y tal, eso no lo vas a encontrar. Lo que vas a encontrar es las reglas. Bueno, y un poquito de ambientación, pero vamos. Sí. Y luego las cartas son la ambientación del juego. O sea, las cartas son el paisanaje, las localizaciones, los peligros, tal que hay en Nuevo Los Ángeles. Tanto a nivel concreto, que es la propuesta de cada carta en concreta, como a nivel general, porque las cartas las puedes, cuando las levantas, puedes decidir que sea ese ejemplo concreto que te propone la carta o puedes generar tú algo con los rasgos exactos de esa carta. Por ejemplo, que sea un personaje arcano y tal. Y luego además las cartas tienen unos elementos mecánicos muy potentes dentro, aparte del texto y que la ilustración sea muy sugerente y no sé qué, es que las cartas, con las cartas tú construyes físicamente incluso la aventura, se van formando unas columnas de pistas, cada carta tiene una puntuación que es la que luego tú tienes que superar tirando los dados. O sea, el eje de The Witcher, completamente, el corazón total donde late el juego, es las cartas, la baraja. Y esto para nosotros es una cosa muy difícil de explicar, porque la gente puede estar acostumbrada de los juegos de rol a que las cartas sean un complemento, ¿no? Por ejemplo, una baraja para iniciativa en Savage World, unas cartas donde te vienen unos penejotas o cartas de equipo, cosas de las que puedes prescindir si quieres. Y The Witcher no es así. O sea, el juego de The Witcher vive en las cartas. Tú no puedes jugar a The Witcher sin la baraja. La baraja es fundamental. Bueno, sea online, que puedes jugar online, no así, o física. Pero tú tienes que jugar... O sea, The Witcher vive y palpita en esa baraja, que para mí es un prodigio de diseño a nivel mecánico. Es impresionante. Porque Ismael no te lo va a decir, porque es muy modesto, pero a nivel mecánico esa baraja es súper portentosa porque encima tiene una rejugabilidad infinita esa baraja. Y cuanto más veces se repiten las cartas en sucesivos episodios, más sensación, más vívida es de serie procedimental de policías. O sea, de verdad estás ahí, hostias, es que así funcionan las series procedimentales. Bueno, yo añadiría también una diferencia con respecto a las cartas de Alice is Missing, que bueno, como aparte de todo lo que ha mencionado Ignacio, evidentemente, hay una cosita que creo que ha mencionado, pero por encima, que son los activadores que tienen las cartas. Las cartas tienen una serie como de activadores que son, yo lo llamo los ruedines para directores de juego, pues que no tienen tantas tablas, ¿no? Y son como pequeños activadores que para el director de juego, si gasta unos puntos, pues puede modificar la escena, ¿vale? Pues, por ejemplo, hay un activador muy obvio que si aparece una carta de personaje, se llama muerto desaparecido, ¿no? El activador. Y es básicamente gastas un punto y ese personaje pues aparece muerto o ha desaparecido y no hay rastro de él, ¿no? Entonces, pues eso complica un poco más la investigación. Entonces, pues como ese, pues hay una serie de activadores que pueden ser también buenos. Es decir, los hay para que lo activen los propios jugadores. Como por ejemplo, sala de interrogatorios. Y eso significa pues que la siguiente escena tiene lugar por corte directamente dentro de la sala de interrogatorios y donde has conseguido llevar a ese personaje que acaba de aparecer, ¿no? Como muchas series televisivas de este rollo, ¿no? Que dice, tenemos que hablar con no sé quién. Y en el siguiente, y por corte directamente ya está el personaje en la sala de interrogatorios, no te han mostrado ni cómo le han convencido para ir o lo que sea, no, ya aparece ahí y tal. Pues ese tipo de cosas también están ahí, ya te digo, como elementos que tú puedes incluso jugar sin eso, pero que creo que son elementos que pueden ayudar a enriquecer mucho el juego. Y déjame un poco incidir en eso, porque eso es lo más acojonante del juego, que tú no tienes como director de juego que decir, vale, yo quiero simular una serie procedimental, voy a ver cómo son las series procedimentales, qué tengo que hacer. No, la mecánica te empuja a ello. Entonces, toda esa sucesión de fundidos en negro típicas de Castle, de CSI, no sé qué, está mecanizada. Y como mira aspectos más, entonces, sin darte cuenta, sin ningún esfuerzo, el director de juego y el grupo de juego pues se va dando cuenta de que está en una serie procedimental de verdad, ¿no? Y esa traslación de los registros audiovisuales a la mecánica rolera es para mí el puntazo total de The Witcher, ¿no? O sea, para mí tiene muchas cosas chulas el proyecto, pero esto para mí sería lo más significativo. Tengo dos dudas, una es de Jota. ¿Quién ilustra las cartas? Que son chulísimas.
Ignacio, haz los honores. O sea, que puedo hacer un inciso, que es lo que... Para hacer un resumen más o menos del juego, de The Wire, diríamos que es un sandbox de una ambientación cyberpunk, en el cual el motor importante son unas cartas que de hecho son las que generan la aventura en sí misma. ¿Correcto? Ese es el corazón del juego. Lo digo por hacer una simplificación del juego para que la gente se quede... Yo lo llamaría Divergente Punk o algo así, porque, o sea, es que decir Cyberpunk se te va a quedar corto, o sea, porque puede haber más... Se va a quedar corto porque están todos el resto de elementos fantásticos, correcto. Pero digamos que es un sandbox en el cual la gran gracia del juego en sí está en esas cartas que son un motor para generar aventuras. Eso es. Sí, así es. Vale, y antes de que... bueno, volviendo a lo de la ilustración. También más alta, más larga, creo. Y ahora ya no intervengo más, me callo. Pues yo creo que lo de los ilustradores lo puede responder mejor Ignacio, porque, bueno... O sea... Sí, los ilustradores, bueno, nosotros, uno de ellos, ya hemos trabajado con él otras veces, que es Fran Fernández, es un pedazo de artista que además, bueno, pues trabaja mucho en Estados Unidos y tal. Y para este encargo, como el encargo era muy grande y él tiene también pues muchos encargos eso de miniaturas y tal, trabaja junto con Adrian Wolf. Entonces ellos tienen un sistema de trabajo en el cual trabajan los dos en todas las ilustraciones. No es que se repartan las ilustraciones, sino que tienen un proceso de trabajo en el cual pues uno boceta, luego el otro renderiza y el otro le da el toque final y lo detalla, ¿no? O sea, se van turnando y tal. Entonces, son muy buenos los tíos, trabajan en equipo muy bien y además viven en la misma ciudad, entonces pues están en contacto todo el tiempo y el resultado final es que el estilo es uno solo, el estilo de toda la baraja, que era un objetivo muy importante también, yo creo, para Ismael como autor, que la baraja bueno, pues tuviese una estética muy potente y por supuesto, claro, todas las ilustraciones pues son a color y bueno, son 100 ilustraciones a color. Todas las cartas tienen una ilustración independiente, por supuesto, y las cartas son grandes. Las cartas son tamaño Dixit, que eso es 120 por 80 milímetros, pero claro, tienen muchos componentes y se tienen que leer bien. Ahí se da un dibujito para que se viera además. Y tengo una duda sobre la forma de manejar estas cartas, esta gestión de cartas. Has comentado, o sea, entiendo que en la parte salvaje esta que ha dicho de improvisar y que te permita crear una cosa de la nada, que es ideal para muchos jugadores que dicen, ¿qué hacemos? Venga, vamos a jugar una partida en esto, ¿no? Aunque yo este juego, yo estoy pensando que lo disfrutaré más haciéndome mi personaje policía y luego ir varios casos y que vuelva y que me encuentre con el mister no sé cuánto. Yo ya estoy pensando que, yo también. que disfrutaré más siguiendo, volviéndome a encontrar con personajes, ¿no? Pero supongo que también está hecho una versión para que también el máster, si no quiere, se lo monte todo como has dicho, ¿no? Para pues ahora lo va a llevar a la magia, ¿no? Se haga su mismo mazo de esto, ¿no? Pero ¿cómo está pensado el juego? ¿Para que lo vaya sacando detrás de su pantalla de máster? O más a lo, venga, va, aquí tiene la siguiente. Y que todo el mundo vea y que el máster en ese momento haga. Por eso me parece que ya casi como no tiene nada que ver, pero sabéis el Story Cubes, ¿no? Es como ya un reto de. He sacado estos resultados, ¡pum! Ahora tengo que hacer esto, ¿no? De hacerlo ya a vista, ¿no? Bueno, nada te impide, efectivamente, prepararte una partida como si utilizaras unos Story Cubes, pero con las cartas. Es decir, tú como director de juego, tomarlo como reto y ponerte las cartas y a ver cómo conectas tú esas cartas. Eso, por supuesto, lo puedes hacer. Pero yo lo que considero que tiene, o sea, que es un poco más libre incluso, es que tú como director de juego ya conoces las cartas, las tienes ahí y tú vas viendo qué cartas te van sugiriendo cosas. Y decir, hostia, pues mira, este tío puede estar conectado con tal y esto con otra cosa. Y te permite crear una... También es verdad que no tienes por qué usar, sobre todo si preparas la partida de antemano, lo que aparece exactamente, el ejemplo claro. En este caso, si tienes tiempo para crear tus personajes, dices, mira, tengo un inventor, pero no quiero usar a Mariko Monaghan, pues te creas a tu inventor. Y lo que necesitas para crear a tu inventor en este juego es simplemente su nombre y básicamente que una descripción en general de lo que puede saber cualquier ciudadano o cualquier policía que tenga acceso a unos archivos o lo que sea.
Ya está, esa es la información que necesitas para mostrar a los jugadores. Y luego asignarle un valor, o sea, que en este caso pues vendría determinado por la carta, ¿no? Pero vamos, es que incluso una de las partes más bonitas del juego es que la idea es proporcionar un generador de cartas que tú puedas confeccionarte tus propias cartas. Es decir, que puedas ampliar el mazo a tu gusto. Es decir, ya podrías llegar incluso a crearte tus propios personajes para la aventura. Sería como crear una aventura, pero utilizando únicamente los elementos clave. Es decir, las localizaciones que van a aparecer en la aventura, los personajes, los objetos y situaciones de peligro que tú quieras definir. Entonces, como te digo, tú puedes conectar ya toda la trama, vas con tu baraja. Eso sí, inicialmente siempre tiene que haber una escena del crimen o un punto de partida con unas cartas boca arriba, eso va a estar siempre ahí, pero a medida que vayan los jugadores haciendo sus acciones, pues tú como director de juego vas sacándoles las cartas. O sea, pues en ese momento descubres esto, o sea, y te cuenta tal cosa. Porque le has preguntado justo por eso, pues yo como director de juego considero que lo adecuado es que te cuente algo sobre, pues qué sé yo, la vieja factoría Adams, donde antes se ensamblaban robots de combate, por ejemplo. O sea, pues, y te saca la carta de la factoría Adams. Entonces, a eso ve que efectivamente el director va sacando las cartas a medida que los jugadores van consiguiendo sus acciones, ¿vale? Hay una dinámica en donde los jugadores llevan a cabo acciones y tienen éxito o no, ¿vale? Siempre en ese sentido es un resultado, bueno, ahí está también la opción del empate, que es un éxito parcial, pero básicamente los personajes o consiguen la información con un coste, que puede ser el tiempo, o simplemente sus acciones no solo no tienen éxito, sino que les meten un problema y reciben daño y además pierden tiempo, ¿vale? Son, digamos, los resultados posibles. ¿Esto qué significa? Que los jugadores se enfrentan a peligros como cualquier otro juego de rol, es decir, tu personaje puede sufrir heridas, puede verse marcado por la depresión, puede sufrir tanto daño físico como psicosocial, pero además está el peligro de perder tiempo y que no se resuelva el caso, porque los casos son capítulos de 42 minutos. Así que... Ahí quería yo. Vale, la pregunta era, cuando decías que uno de los riesgos era el tema del tiempo, ¿está contemplado entonces el tiempo como mecanismo? O sea, ¿tienes un tiempo limitado para resolver el caso? Vale, ahí está el tema. De hecho, no solo es tiempo abstracto, ¿vale? No es solamente, pues bueno, es que son 42 minutos de la serie y tal. No. Aparte de eso, hay unas condiciones en el arranque del capítulo, con la escena del crimen y tal, se sugiere que se establezca, aparte de una serie de preguntas clave que solo se pueden resolver cuando se han investigado con éxito todas las cartas, como por ejemplo, ¿quién asesinó al dragón hechicero, por ejemplo? O sea, ¿quién lo mató? Pues esa pregunta es la pregunta clave y esa no se va a poder resolver hasta el final, hasta que se hayan resuelto todas las cartas, ¿no? Pero es que luego está la condición de derrota. ¿Qué pasa si nos quedamos sin tiempo y no averiguamos quién mató al dragón hechicero? Pues ahí vendrá la condición de derrota. Pues a lo mejor puede ser que los federales se hacen cargo del caso y quedáis pues marcados por el desprestigio, o las consecuencias son peores porque a lo mejor se inicia una guerra santa en el barrio de Pequeña Tolkien y hay unos disturbios de la leche y tal. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas ya dependen de la condición de derrota. ¿Qué ocurrirá si efectivamente se acaba el tiempo antes de resolver la última de las cartas con éxito? Y a nivel mecánico, has comentado que hay éxito parcial y fallo. Ahí se tiran 2 dados de 6 también, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Puedes explicar el tema? No se tiran 2 dados de 6. No es PBTA, o sea, sería PBTW. Esa era mi segunda pregunta, pero... No. No se tiran 2 dados de 6. En este caso, The Weir tiene sus propios dados, están customizados para, pues, son 3 tipos de dados. Eso sí, son cubos, son dados de 6 estrictamente, pero cada tipo de dado tiene una serie de valores concretos e incluso unos iconos en particular que ofrecen, pues, efectos especiales dentro del juego. Entonces, hay dados menores, dados medios y dados mayores. Y como su propio nombre indica, pues los dados menores dan resultados menores, los dados medios dan unos resultados medios
y los dados mayores pues dan, oh sorpresa, resultados mayores. Así que dependiendo de las capacidades que tenga tu personaje, si son muy buenas, son medias o son muy mediocres, pues vas a tirar unos dados u otros. Y también es muy importante en el juego la naturaleza de tu personaje. La idea del juego es explorar esa riqueza y ese absurdo de mezcolanza de civilizaciones y demás. Y por eso los personajes se definen tanto por lo que se les da bien como por su naturaleza. Es decir, si son tecnológicos, si son arcanos, qué parte de ellos es humana, qué parte de ellos es metahumana. Y según esos valores, pues lo van a tener más fácil o más difícil para relacionarse con gente de esos colectivos. Por ejemplo, si tu personaje tiene un valor negativo en tecnología, pues probablemente es que o tiene problemas con la gente tecnológica o la gente tecnológica tiene problemas con él o es mutuo. Y ya el por qué lo define el jugador por la idiosincrasia de su personaje, ¿no? Pero básicamente es eso, utiliza unos dados particulares, se tiran 4 dados habitualmente y es superar una dificultad variable. La dificultad va variando según el número de cartas, el valor de carta que estás intentando resolver y también el número de cartas que tiene por debajo, porque como mencionó Ignacio antes, es importante el visualizar las cartas sobre la mesa o sobre el tablero virtual, ¿vale? Si se juega online. Más que nada porque hay líneas de investigación. Es como los rollos estos de que vas siguiendo el hilo, ¿no? Por así decirlo, pues las cartas se van solapando y cuantas más cartas tiene por debajo, más difícil va siendo, ¿vale? Que una cosa chula que también es súper genial que los masters tengan esta ayudita para hacer sus partidas, pero para el jugador, si se queda todo en la mesa, también le sirve para hacer ese plan mental de cuando estás investigando, que ya no te acuerdas ni que has ido antes al observatorio y que luego te has mojado en la piscina. Entonces, lo tienes todo ahí, será más fácil no liarnos. Bueno, algunos somos especialistas en liarnos, ¿no? Pero yo creo que no, nosotros, como pequeña curiosidad, al principio, cuando estuve empezando a probar el juego, pequeña anécdota abuelo cebolleta, pero yo tenía la baraja de prototipo, pero hice una fotocopia chunga así en papel, en blanco y negro y tal, para ponerlas como si fueran efectivamente el corcho este típico de investigación. Teníamos el mapa de la ciudad y íbamos poniendo pues incluso llegamos a conectar unas con otras con sus cordeles y tal. Y la verdad es que, bueno, pues era un plus, ¿no? O sea, era un extra. Pero ya te digo, sobre la mesa se ve perfectamente, efectivamente, las líneas de investigación y qué está conectado con qué, ¿no? Yo creo que antes de seguir hablando estaría bien. Bueno, Jota, ¿alguien quiere decir algo, Jota? ¿no? Solo una pregunta. Entonces, siendo un juego que he notado muchas cosas alejadas del PBTA, obviamente, ¿vale? El tema de que el máster tiene el protagonismo, el tema de las cartas, el tema de la mecánica de los dados. ¿Por qué ponerle el nombre PBTW? Pues bueno, porque también antes de Powered by the Apocalypse, creo que Fate tenía lo de Powered by Fate en algunos productos. O sea, que es que eso no es que haya... Lo que pasa es que, bueno, ha calado mucho más, ¿no? El decir PBTA. Pero bueno, era como... Pues, es otro Powered, ¿no? También en ese sentido. Pero sí es verdad que hay una pequeña cosa que sí está directamente inspirada en el PBTA, que hay como una especie de ayuda, de nuevo yo lo defino un poco como ruedines, ¿no? Para directores pues, que no llevan mucho tiempo dirigiendo o que necesitan un poco más de guía, al menos al principio, que define a grandes rasgos las acciones que hacen los personajes. Hay como una especie de lista de movimientos, ¿vale?, que definen pues qué tipo de acciones hacen los personajes en este tipo de series, porque al ser unas series procedimentales, al final, aunque las acciones concretas sean levemente distintas, siempre es a lo mejor hablar con un testigo, que lo mismo lo abordas de forma borde, o sea, en plan ahí intimidante, o eres educado o intentas ser seductor, pero ¿qué estás haciendo? Pues estás intentando sacar información a través de la comunicación sin llegar a las manos, ¿no? Pero luego, por ejemplo, hay otro movimiento que es sacar información por la fuerza, ¿vale? Y usando la violencia. Y hay pues una serie de movimientos que no funcionan como los PBTA, es decir, no te vienen las consecuencias según lo que has sacado o no, pero sí te indica, por ejemplo, algunos ejemplos de
de efectos negativos que puede tener fallar esas tiradas. O sea, pues por ejemplo, si intentas sonsacar físicamente a un personaje, pues el personaje te puede devolver la hostia. O sea, pues es uno de los elementos que te pone como posible consecuencia, ¿no? Entonces, pues bueno, ese elemento de los movimientos, ya te digo, está ahí, pero como ayuda a los directores, ¿no? Así que bueno, pues quizá también un poco por respeto a ello, pues está ahí, ¿no? Pero no es... tiene bastantes elementos como para alejarse lo suficiente y no ser un PBTA directamente. A ver, y una cosita también sí, no, solo sobre el PBTW, ¿no? Que también lo pusimos eso porque hay otro juego que va con este sistema más o menos, o con estos dados exactamente, que es el juego que regalamos en el crowdfunding. Entonces, pues le pusimos eso para que, bueno, pues que la gente viese que con los mismos dados, pues jugabas otro juego, digamos que el mismo motor más o menos, aunque en este caso sin baraja, funciona en otro juego. Va, era solo ese apunte. ¿Qué tienes? Pregunta, los combates. A ver, los silos son narrativos, son estratégicos. ¿Cómo son los combates? Que bueno, eso hay gente que es un juego de rol sin apuñalar cosas y que haya boquetes y esas cosas, no lo entiende. No señalo a nadie. Pues yo solo te digo, o sea, yo quería que esto fuera un juego de rol, ¿vale? O sea, entonces, pues bueno, tiene su sistema de experiencia, los personajes evolucionan, por lo tanto, de partida a partida. Había una serie de cosas que yo quería que hubiera resolución de acción con dados, como de toda la vida, ¿no? Se tiran dados para averiguar si tu personaje consigue o no la acción y tal. Pero, y por supuesto, tenía que haber combates, tenía que haber situaciones de peligro, de riesgo para los personajes. Por eso mismo están las cartas de peligro. Las cartas de peligro, digamos, introducen escenas de peligro en la sea Y eso no quita que el director de juego pueda convertir cualquier carta en una escena de peligro, ¿vale? Gastando sus puntos. O sea, es decir, una carta de personaje puede convertirse en un personaje hostil si el director de juego tiene sus punticos para gastar y lo ve adecuado. Y entonces, pues digamos, se crea una escena de peligro. Las escenas de peligro no te voy a decir que sean estratégicas y demás, o sea, no tiene un sistema de combate complejo a un nivel, pues, ¿qué diría yo? Como un clasicazo como puede ser RuneQuest. O sea, a un nivel de que hay reglas de empalamiento y tal, pues no llega a ese nivel, pero sí tiene escenas de combate donde los personajes van a tener que utilizar sus habilidades para sobrevivir. De hecho, en las escenas de combate se pasa a tiempo por asaltos, es decir, funciona por asaltos. Tú tienes tu momento de reacción, nunca mejor dicho, tienes tu momento de acción y pues en ese caso tu personaje hace su acción, intenta atacar, puede recibir daño si falla, puede ir perdiendo pues puntos, en este caso no hay puntos de vida, hay pues una serie de estrés, de daño físico o también puede sufrir daño psicosocial durante un combate, porque ya te digo, puede ser una situación tensa, o sea, no tiene por qué ser únicamente una situación puramente violenta. Puede ser, por ejemplo, tener que desactivar una bomba. O sea, eso se considera una escena de peligro y de combate. Y en ese momento el tiempo pasa a saltos, porque digamos es como centrarnos en el momento de tensión. Y por supuesto los personajes pueden morir en una escena cuando sale una carta de peligro, los personajes se arriesgan a que si fallan a la hora de intentar resolver la carta, se exponen a que su personaje pueda morir en esa situación, ¿no? Es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque para empezar hay opciones de reglas que te permiten conceder, ¿vale? Para aquellos jugadores pues, que quieran una experiencia narrativa pues, muy próxima a estas series donde los protagonistas no suelen morir, ¿vale? Pero está la opción dura de decir, pues mira, si sale esta carta de peligro y la falláis, señores, que sepáis que la bomba explota y os lleva por delante, ¿vale? Así que, bueno, ese riesgo está ahí y, como te digo, hay combates en el sentido estricto de la palabra. Sí, ya que estamos con las cartas, decir que la baraja tiene 28 cartas que son de personajes, 28 de localización, 28 de objeto y 15 de peligro.
¿vale? Esa es la composición de la baraja. Hay menos cartas de peligro porque en este tipo de series procedimentales es cierto que lo que predomina es la investigación. O sea, predomina las escenas de interacción, de a lo mejor colarse en un sitio, de tal. Pero como digo, con los puntos de complicación, el director de juego puede convertir cualquier otra carta en una carta de peligro, ¿vale? O sea que están las 15 concretas, pero que el peligro puede surgir de cualquier otra carta. ¿La baraja siempre es igual o tú antes de empezar una partida la puedes tunear? Es decir, mira, voy a coger y cosas que sean muy peligrosas. O sea, las primeras partidas creo que sean más sencillas. No creo que salgan muchos peligros. No creo que salgan muchas situaciones complicadas. Voy a quitar las cartas, digamos, que sean las más dificultosas, ¿vale? Que requieran más números objetivos, más lo que sea. Y Claro. solamente voy a jugar con un entorno más controlado para que los jugadores se adapten a él y puedan... Pues, ¿Eso se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, vamos. De hecho, incluso puedes, por ejemplo, decir, pues no quiero meter escenas de peligro. No va a ser una partida de investigación y si tengo puntos ya activaré un peligro, por ejemplo. O sea, no hay, digamos, un requisito. Hombre, te sugiere, o sea, las reglas te sugieren que para que haya variedad de tipo de carta, ¿vale? Pues coger una de cada, pues a la hora de coger las cartas estas que se ponen boca abajo, ¿no? Que son las pistas, pues te sugiere ir cogiendo un número determinado de cartas según el número de jugadores que tengas en mesa y empezar por las de personaje, luego seguir por las de localización, luego de objeto y luego de peligro. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de series suelen tener más personajes que otro tipo de carta. Entonces te sugiere eso, pero nada te impide en un momento dado, pues decir, pues mira, quiero que en esta partida, lo que tú dices, quiero prescindir de las cartas de nivel 3, que son las más duras, son las más difíciles. Pues puedes quitarlas sin problema. Vienen a un combo, en plan, en el libro, en plan, usa la carta tal para casos de no sé qué, usa la carta tal. Te sugiere, según el tipo de caso que quieras presentar, por ejemplo, quiero hacer el típico asesinato, pues te sugiere que utilices, pues eso, una carta de personaje, una carta de localización y una tercera carta que sea de objeto, pues por ejemplo que el cadáver aparece con algo en la mano o que lleva algo consigo o es el arma con el que fue asesinado o lo que sea. O que incluyas, por ejemplo, una tercera carta que sea otra carta de personaje, que sea un testigo, o que sea, por ejemplo, el principal sospechoso, el que encontró el cadáver, por ejemplo. Por ejemplo, en las cartas de secuestro, pues te viene que te indique, pues, por ejemplo, una carta de personaje y una carta de localización. La carta de personaje es la persona que ha sido secuestrada y la carta de localización es el último sitio en donde se le vio, por ejemplo. Cartas de un caso de robo, por ejemplo, pues el caso de robo es la carta de objeto y la carta de localización, el sitio donde se encontraba y el objeto que ha sido robado. Y te sugiere una tercera carta que puede ser carta de personaje, que es el dueño al que se lo han robado o un sospechoso que apareció inconsciente en el sitio, ¿no? Por ejemplo. En fin, ese tipo de cosas el libro te sugiere cómo preparar las escenas y ya qué cartas meter concretamente, pues te sugiere, ya digo, las de preparación y tal. No te dice, utiliza esta para que haga esto. Te vienen también teasers de ejemplo, ¿no? De utiliza estas 3 cartas en concreto con este texto de introducción, ¿no? No sé si a lo mejor era un poco lo que estabas preguntándome. Que efectivamente es lo que yo llamo el precocinado, ¿no? Que es el teaser precocinado, que es pues una narración que tú lees, que puedes narrar si se te da bien improvisar y tal, pero la puedes leer perfectamente como si fuera la típica escena esta de serie de procedimental donde no están los personajes y tal, y lo están viendo los espectadores de la serie, ¿no? Donde nunca se ve exactamente quién ha sido el asesino o quién ha robado tal cosa. Dejan en el aire las preguntas clave, pero te muestran algunas cosas, ¿no? Y eso está pensado, para eso están los teasers. Está pensando también en los LGCs, ¿no? De cuando te dicen, haz la aventura más fácil, más difícil y tal, y te dicen, mete esta carta, mete la otra, mete no sé cuántos, y entonces haces el mazo Bueno, en en función este caso es tan obvio, o sea, tan obvio, no necesitas porque básicamente las cartas tienen un valor y como apuntaba antes, pues con quitarlas de 3, o sea, pues ya Perfecto. reduces. Te digo, no es un juego difícil, no es un juego pensado para que, por ejemplo, sea un 50% siempre de conseguirlo o no. O sea, está pensado para que sea de curva fácil, de que los personajes, pues bueno, tengan, que lo habitual sea que resuelvan el caso, pero bueno. Ni está pensado para que sea un TPK, porque claro,
la gracia de que sea un serial procedimental es que los personajes sobrevivan, evolucionen y vayan teniendo sus aventurillas. Claro. Me mola. Aparte de, quiero que respondáis la pregunta esta última que ha hecho Manu. Pregunto, a raíz de lo que ha comentado antes, que ha dicho que en eventos que organiza Málaga Quest lo ha petado de Weird, ¿desde cuándo estás testeando el juego más o menos? Pues te lo puedo decir, vamos, se lleva testeando desde el 2014. Ya ha llovido desde entonces. Bueno, en Málaga, bueno, en las jornadas de Málaga, pues ha visto mesa, obviamente, y bueno, y en las TDN, yo siempre digo que, hombre, por la de veces que ha ido a TDN, es su segunda casa de Weird, porque la primera es el dirigible, es la asociación donde más veces, porque me pilla más cerca de casa, básicamente, pero vamos, ha visto muchísima mesa de jornadas y de... Las TDN estas son con piscina, ¿no? Son esas jornadas chulas, ¿no? Dime. ¿No? Las TDN son estas Sí, jornadas sí, chulas sí. con piscina. No me extraña. Sí, La hayas presentado ahora cuántas veces ahí. Pues sí. Las famosas jornadas con piscina, que lo que me ha faltado es dirigir una en la propia piscina, pero vamos, el tema de las cartas... Como ojito ahí. Porque no las llevaba bien plastificadas, que si no... Como el uno. Esto. He puesto antes esto. Ahora te pongo la pregunta que ha dicho esto. Era que relacionado con la pregunta que os ha hecho antes J, lo del PBTW, que bueno, aquí tenemos a Abel. Hola, Abel, es uno de nuestros seguidores que odia al PBTA. Digo, eso, por eso, que poner PBTW os ponía el límite de arriesgaros a que los no fans de PBTA dijeran no, y cuando no se parece tanto, ¿no? Que podía ser, pero ese carrillo. Y luego, pasando a este que ya ha pasado, preguntaba Manu si son posibles partidas al Werserso, To The Limit y Werjala. Pues eso To The Limit chupado. O sea, eso sale solo. Werjala ya lo ve más complicado, pero Werserso, vamos, ya lo estoy viendo. Vamos, de hecho, está la frase de Arma Letal de me hago viejo para esta mierda. Eso debería ser el subtítulo, me hago viejo para esta mierda. Hay un detalle que me ha entrado hoy, que se está empezando a planear Arma Letal 5. Así que... Dirigida por Mel Gibson, me parece, además. Correcto, o sea... y con Danny Glover con más de 75 años, así que... Muy fuerte. Ahí sí que está viejo para esto, ya. Arma Letal Inserso To The Limit, eso sí que... Pero sí, podría hacerse una... Yo creo que lo suyo, para que esto sea digno y tal, sería pues una extensión con cartas para personajes y localizaciones vinculadas a la gente ya mayorcete, o sea, para los insersaros. La verdad que es un juego muy ampliable. Yo, antes de pasar a otras cosas, quería preguntaros, ¿has pensado en el lore? Porque la situación que me has puesto ya estaba ahí rubricando. ¿Hay algún elemento externo en el futuro? Me refiero, se dice que fuera se les persigue como a muerte, invasiones de fuera, bueno, hay algo apuntado en la ambientación, que es que el momento que se vive, en el momento en el que se propone, ¿no? Como es una propuesta de ambientación, ¿no? El momento en el que está viviéndose la serie de Weird, es que otras ciudades del mundo están empezando a fijarse en Nuevo Los Ángeles y están planteándose levantar las restricciones. O sea, al contrario. Efectivamente. Y hay mucha gente pendiente de lo que pasa en Nuevo Los Ángeles. Es decir, cualquier desastre gordo pues puede hacer que esas ciudades que se lo estaban pensando pues vuelvan hacia atrás, ¿no? Eso está pensado para posibles extensiones del manual, ¿no? O sea, pues eso, otras ciudades, pues Nueva Orleans, ¿no? O Nuevo Nueva York o lo que sea. Entonces, Mola. te permite ampliarlo Nuevo Tokio. Es que es súper expandible, ¿no? Y además, esas ciudades que además tendrán más problemas que esta porque acabarán recientemente de darles permiso para sobrevivir, ¿no? Entonces, tiene que ser todo súper más hostil contra ellos. Es más, eso lo puedes representar perfectamente, por ejemplo, haciendo que haya muchas cartas de tipo humano. Es decir, si hay muchas cartas de humanos, más que de otros tipos de divergentes, los personajes que tengan valores bajos en humano lo van a tener difícil. ¿Por qué? Pues porque esos humanos a lo mejor pues, se muestran reacios a la presencia divergente, por ejemplo.
Y eso se va a transmitir no solo a nivel de narración del director de juego, sino a nivel mecánico. O sea, que se va a notar. Bien, 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 bien. Antes de seguir, podríamos hacer un repaso rápido, porque la gente ya creo que ya está enganchada, supongo que ya están algunos arrojando billetes, pero podemos arrojar un poco a todo lo que trae la campaña, porque hay cosas chulas y además está una cosa que ha mencionado Ignacio, pero que todavía hemos hablado de ella y aprovechamos y hablamos de ese regalito que hacéis, que ya no es un juego solo, que son dos, ¿no? Entonces, ¿qué os parece si lo repasamos todo para que la gente se anime del todo y ya ve, a ver, que diga, a ver, ¿qué me trae esto? Primero hay que decir que es una caja, que es mola, porque es un juego de caja, ¿no? Que es chulo, que ahora está como, ha vuelto otra vez, para mí, guay, porque me parece un formato súper chulo, que sea caja, ¿no? Aquí está la caja, súper chulo. Sí, a ver, ahí el Berkami es súper largo, ¿vale? Entonces, Bueno, pero no os voy a martirizar con todo el Berkami, es muy largo, está ahí todo súper La gran explicado, novela americana. tal y cual. es lo Pero, básico. pero así, lo básico, sí, es un juego que abre una caja, pero no porque realmente a lo mejor nos gusten las cajas, sino porque es que tiene muchos componentes. A nivel de producción es un juego de mesa, a nivel de producción, entonces tiene muchas cosas y claro, Pues- y tienen que ir en una caja, ¿vale? La caja grande es una caja rígida, de un tamaño superior a la 4, un poquito más grande, claro, porque dentro tiene un manual que tiene unas 250 páginas, que además del juego, trae ya dos expansiones. Una es Spoiler Unit, que es para investigar crímenes que aún no han pasado, tipo Minority Report, ¿vale? Y otra expansión muy jugosa es Low and Weird, que es para hacer el modo de abogados, ¿vale? Un modo competitivo que a lo mejor luego Ismael puede contarnos un poquito sobre eso. Eso es el manual, ¿vale? Que es de Weird más como dos expansiones que realmente son un poquito serían casi dos jueguecillos distintos, ¿no? Con la misma baraja para jugar esas modificaciones. Luego ya trae un blog de fichas de personaje, son 50 fichas. Luego trae los dados, claro, los dados, trae 12 dados cada caja, que son 4 inferiores, 4 medios y 4 superiores. Luego hay 48 marcadores, que son, bueno, pues hay unos de complicación, unos de tiempo y otros de oportunidad. Luego viene la baraja, que ahí pone 90 cartas, pero son 100 porque los stretch goals de este crowdfunding están todos desbloqueados, ¿vale? Aunque no hemos llegado. Y ya veremos. Sí, llegamos, pero están todos desbloqueados un poco para animar a la gente a que se meta. Entonces son 100 cartas al final. Y bueno, además de esto, trae un tarjetón grande en A4 a color con un resumen de reglas, que eso no lo vas a ver ahí, sino hay más abajo de los stretch goals. Ahí están las expansiones, ahora paso ahí un poquito. Trae también 8 fichas de personaje a color con los personajes pregenerados, que son 8 personajes que son un cañón. Y bueno, pues son 8 láminas a color con todos los personajes. Y luego, bueno, también, esto ya es de Avalon Falling. También hay 2 tarjetones de reglas de Avalon Falling, que es ese otro regalo, ¿vale? El regalo realmente gordo, al margen de los stretch goals, es que te regalamos otro juego de Ismael, que es un pequeño crossover, ¿no? un poco de crossover con The Wii, porque es un juego sobre la serie de televisión que ve la gente de Nuevo Los Ángeles, ¿vale? La serie de televisión favorita de Nuevo Los Ángeles es un culebrón de tíos con superpoderes. Se llama Avalon Falling. Y entonces tú con Avalon Falling juegas las otras series de televisión, o sea, esto es un metaficción, ¿vale? Juegas a la serie de televisión favorita de Nueva Los Ángeles, que es una vuelta de tuerca porque ahí pues es como Falcon Crest o Dinastía o no sé, una serie de estas, pero con superpoderes, ¿no? Con superhéroes que son el 0,1% de la población y están en la élite, tienen sus haciendas y sus ranchos y sus viñedos y sus empresas y además tienen estos poderes. Avalon Falling es un juegazo mega divertido, ¿vale? Y yo creo que seguro que también Ismael nos puede contar, aunque sea un pelín de él, ¿no? Portadaza, antes de decir, portadaza, y esto que os habéis currado como de la presentación falsa de la serie, bueno, los créditos, ¿no? De esclavo de sus pasiones. Cuenta. Pues sí. Como bien ha dicho Ignacio, pues bueno, es la serie, sería como el juego de tronos, ¿no? Que ven en las calles de Nuevo Los Ángeles.
pero es en sí mismo, como pasa en Juego de Tronos, ¿no? Que no es nuestro mundo, ¿no? Pues Avalon Falling tiene su propia ambientación, ¿no? Tiene su propio lore. Y bueno, como ha mencionado efectivamente Ignacio, ahí está la gran diferencia entre los ricos y poderosos, literalmente hablando, porque ya no es solamente que ostenten riqueza y tal, sino que tienen capacidades sobrehumanas. Y luego están los humanos, que no tienen esas capacidades y que son el 99% de la población que atesora el 1% de la riqueza. Entonces, pues es un juego que muestra, digamos, ese choque, ¿no? Está pensado pues para explorar ese choque, pero también la rivalidad entre dos familias, porque bueno, Avalon Falling, la trama gira en torno a pues dos familias de avatares enfrentadas por pasiones y por luchas de poder y demás. Y por supuesto, cuando usamos la palabra pasiones es porque es uno de los elementos clave del juego. Los personajes tienen una serie de, bueno, como en cualquier otro juego de rol, pues tienen unos elementos que les definen, que va a definir pues si son buenos combatiendo tal, a través de una serie de rasgos, de etiquetas y tal, pero luego tienen pasiones, que es lo que sienten por el resto de los personajes principales de la serie. Y al principio tú cuando te creas al personaje eres libre de establecer qué pasiones son esas y a qué nivel, pero a partir de que empiezas a jugar dejas de ser el dueño de esas pasiones. Y el resto de los jugadores, a través de sus personajes, pueden influenciar en esas pasiones. O sea que ese odio recalcitrante que sientes hacia tu padre y tal, y eso, pues a lo mejor el jugador que lleva a tu señora madre, pues consigue que convertir ese odio pues en afecto o al revés, ¿no? O sea, consigue que el afecto que sientes hacia esa pelandrusca humana que lo único que quiere es un hueco en la familia y tal, pues tu madre pues consigue convertirlo en odio, ¿no? Y pues ese tipo de dinámicas es las que explora el juego, aparte de los secretos. La mecánica de secretos también es muy importante porque evidentemente en este tipo de historias de pasiones y tal, pues los secretos son el salseo, ¿no? El hecho de que fueras tú el responsable de la muerte de tu hermano y que nadie lo sepa, o que estés llevando a cabo un plan para hacerte con el control de la empresa familiar a espaldas de tu padre, cosas así, pues eso funciona mecánicamente en el juego y de hecho, pues como pequeño apunte, indica qué puntos de oportunidad tiene, ¿no? Los puntos de oportunidad pues serían como los puntos de héroe, los puntos de suerte, los puntos de destino en otros juegos, que son recursos muy potentes para poder hacer cosas en el juego, pues cuanto más gordo sea el secreto, más puntos te va a dar, pero al mismo tiempo, si se destapa y se hace público, mayor es el daño que vas a recibir. Porque en este juego los personajes pueden recibir daño físico, mental y demás, ¿no? Sí, sí. Una cosa es que el otro juego, eso de Weird, es un juego donde todos los jugadores colaboran por la investigación, pero este suena más que los jugadores se pelan entre ellos, ¿no? Totalmente, has pillado totalmente lo que es el espejo, ¿no? de los dos juegos. The Weird es en su formato policíaco puramente colaborativo, o sea, puramente. Lo que pasa es que con la expansión de Low and Weird podrías llegar a hacer, al introducirte las mecánicas de enfrentamientos, puedes hacerte perfectamente una lucha entre dos equipos de policías que luchan por resolver casos y tal. Eso, incluso puedes hacer un grupo de polis limpios y otro de polis sucios y que quieran resolver los casos un poco a su manera. Pero efectivamente está pensado para que sea cooperativo en su base, ¿no? Pero Avalon Falling no. Avalon Falling lo que explota es el conflicto entre los personajes. Y de hecho está pensado para que incluso no solo entre los propios avatares, sino también que se vea lo duro que es para un humano enfrentarse a un avatar. Porque si un avatar, por ejemplo, tiene poderes, te digo, no hace falta que nadie venga a quemarme la casa porque el sistema está descompensado. No, está pensado para que esté así, porque está pensado para que los jugadores que lleven humanos jueguen en modo difícil. O sea, que sepan que, bueno, eso no quita que, por ejemplo, a la hora de discutir, si el avatar no tiene ningún poder social, es decir, por ejemplo, no tengo control mental ni nada de eso, pues el avatar está más o menos al mismo nivel. Lo que pasa es que siempre puede utilizar su etiqueta de superfuerza e intimidarle aplastando, por ejemplo,
un cubo de acero en sus manos y que pues eso resalte aún más las palabras de amenaza que le está lanzando, ¿no? Y pues entonces ahí sí se va a notar. Pero ahí también entra digamos, la picaresca y el ingenio del jugador a la hora de explotar sus puntos fuertes y los recursos de su personaje, ¿no? Pero bueno, efectivamente no solamente está pensado para que haya conflicto, sino que está pensado incluso en un conflicto duro entre humanos y avatares. Ojo, cuidado con la banana de leche que nos gastamos aquí, en este país, que no triunfe más este que el otro. Que a la gente le mola más pegarse puñaladas y darse traperadas que no colaborar para ser policía. Y teniendo en cuenta los grupos que hay por ahí, que son bastante disfuncionales, que no se acabe convirtiendo esto en un SOAP. Bueno. Ahí va a cantar lo de ver lo de los Collins y los Santana, es que ya los nombres ya... Sí, hombre, son los personajes de la versión de los 80 de la serie, porque la versión de los 70 eran los Pendragon y los Mordecai, que era, pues evidentemente tenía de hecho, bueno, lo rescataron en la segunda temporada del remake de los 80, lo rescataron, y eso se explica en el manual, te explica más o menos así por encima cómo fueron las 3 primeras temporadas de la versión de los 80, que es la que intenta explorar el juego. Y te vienen pues las 3 temporadas más o menos descritas así un poco muy a grosso modo, pero te vienen los personajes, eso sí, te vienen para que puedas utilizarlos en tus partidas y demás, aparte de que tú te puedas crear tu propia familia de avatares y tu propio personaje con toda libertad, claro. Se habla muchas veces del uso de la música en los juegos y tal igual, pero este es un juego que pide la presentación al principio de la partida, ¿eh? La música de los Falcon Crest, ¿eh? Yo te digo, y tuve la suerte, me lo pasé genial dirigiendo una partida online en el canal de Roll TV de Michel González, y tenía preparada mi lista de música y tal, pero bueno, por una cuestión técnica al final no pude usarla, pero tenía buscado el tema de Norte y Sur de Bill Conti, que es una joya, además muy poco conocido, pero vamos, lo suyo también hubiera sido poner el tema de Falcon Crest de Bill Conti también, que es una pasada. Pues fíjate, yo creo que eso es, me va a permitir ser pedante, pero creo que eso es Dallas, fíjate. Da igual. Pero bueno, o sea, pero es el rollo. Dallas aquí. Esa música y un personaje mirando a otro lado y de repente viendo la cámara sonriendo, ¿no? La otra era empezamos con un tunturun. Pero vamos, un plano cenital de las viñas. Le pasa como a los temas de John Williams típicos, ¿no? De Superman y Indiana Jones, que empieza tarareando uno y termina tarareando otro, porque efectivamente tienen muchos puntos en común. Y nunca sabes, te has dicho Star Wars Superman, y nunca sabes, nunca puedes estar puro. Pero realmente ese es el espíritu, ¿vale? De esas cabeceras así, como tú dices, ¿no? De los personajes mirando a cámara y tal, y las panorámicas de los escenarios de lujo y de poder, ¿no? Pues... Bueno, yo creo que si con esto ahora mismo la gente no está tirando los billetes a la pantalla, yo no sé ya qué tienen que hacer. Ya, vamos. Solo falta decir si queréis las diferentes opciones que tienen, pero vamos, que lo pueden ver aquí pero voy a poner compartir otra vez y lo vemos. Uy, la técnica, fabulosa. Uy, se me está... Ahora. Venga, aquí está. Aquí lo tenemos otra vez. Y vamos al principio. Además que tiene mucho para leer, como decía Ignacio antes, que tenéis aquí, vamos. Sí. Uf, se nota que está esto elaborado de tiempo y tiempo con todas las cosas. Que ya ha dicho, como ya ha dicho, todos estos juegos ya están abiertos, así que vamos. Aquí ya tenéis el básico, que hay un montón de cosas. La caja, más el Avalon Fallen. Es que solo hay una aportación realmente, que es todo, ¿sabes? O sea, la aportación es la caja con todo y el Avalon Fallen de regalo y todo lo que te he dicho que tiene la caja y todo eso, pues todo. O sea, es la única aportación. Luego hay un add-on que es si quieres el mapa en grande, el mapa en A2 de Nuevo Los Ángeles. Y luego hay otro add-on que es si quieres más dados, aunque, bueno, realmente con los dados que tiene la caja es suficiente para jugar, ¿no? Pero bueno, hay gente que le gusta los dados. Sí. Ya están, no hay más aportaciones. Luego, bueno, perdón, hay una aportación especial que es si quieres salir en una carta o que alguien que a ti te importe salga en una carta, pues hay 7 cartas disponibles, ¿vale? Esa es guay, es chula.
Y bueno, pues tenemos ahí, en una actualización tenemos la lista de cartas que son, para que veas cuáles son y qué posibilidades tienes. Y ya está, luego está lo de las tiendas y en cuanto a estructura de recompensas es sencillo, ¿vale? Porque tampoco hay más... No. Este es un proyecto que o sale todo o no sale. Entonces, pues el que aporta, pues se lleva todo. Y, pero claro, a nivel de producción es muy complejo. Es muy complicado. Avalon Falling Sea, vamos, una imprenta que trabajamos siempre con ella, pero The Weird, que es harina de otro costal, eso hay que ir a una fábrica y bueno, hemos estado manejando presupuestos de todo el mundo, de 1000 sitios y al final hemos decidido producir aquí, ¿sabes? En concreto, pues en Barcelona seguramente. Y bueno, pues los costes de producción son muy altos porque la baraja es muy grande, tiene un gramaje muy alto, es a todo color, anverso y reverso, a sangre, los dados, el manual. Entonces, bueno, pues a nivel de producción es muy ambicioso. Y ahí estamos. El Berkami no sabemos si lo vamos a sacar. Ojalá que sí, porque creo que es un juego que merece muchísimo la pena y es un juego realmente distinto que el panorama rol español creo que no tiene nada parecido. Y bueno, todavía nos queda bastante, nos queda un 59% ahora mismo y 15 días. Entonces, bueno, 14 días, o sea, 2 semanas. Es verdad que ahora en Berkami está la gente esperando al final porque ha cambiado el modo de cobro, o sea, te cobran cuando aportas. Sí. Antes te cobraban al final. Entonces, bueno, la gente pues le daba igual cuando apuntarse. Pues ahora la gente está esperando más. Pero bueno, pues no sabemos si ese empujón final que lo habrá será suficiente. Ojalá sí, que siempre entra en el valle también igualmente, ¿no? Es el momento este de calma y luego para arriba. Sí, es lo que pasa en los crowdfundings. Sí. Pero bueno, eso, todavía queda que remar. Nosotros estamos multiplicándonos por muchísimos sitios y tal. Pues, gente como vosotros que nos echa una mano grandísima para un poco explicar de qué va el juego. Porque yo estoy lanzando propaganda ahora, mientras me veis que yo estoy aquí, que estoy con el teclado y tal. O sea, tengo el WhatsApp web abierto y he pasado, es así, podría coger ahora la tablet y enseñarlo. He pasado el link a todos los grupos que tengo de rol. Venga, que es el directo. Venga, aquí la dirección. Dineros, venga. Aquí en directo, de hecho, tengo uno de los clientes que ya ha probado el juego. Hostia. Y dice que bueno, es el mismo que hizo la partida de Invasores of the Limit. Un fan de la casa. Desde la casa, casi. Pues eso, que es un juego que hay que explicar en qué consiste realmente y hay que explicar que la baraja es un barajón clave, que no es un accesorio. Hay muchas cosas que explicar porque no es el juego normal, ¿no? No es el juego que es un librito y ya está, sino que... Entonces, bueno, pues ese esfuerzo, digamos, de tal, pues es el que estamos haciendo ahora. Estamos a tope. Aquí tenemos a Ismael súper explotado. Le llevamos a todos lados, hace partidas, en fin, a tope. Y nada, estamos ahora peleándolo y todavía tenemos confianza en que salga, pero bueno, el objetivo es alto. Yo como jugador digo que cuando salga la campaña, que es lo que sale, bueno, haría un libro de ambientación solo, aunque no es la idea, pero para los jugadores que puedan chafardear también y meterse en la ciudad y con dibujillos y tal. Bueno, un microrelato, una micronovelilla, alguna historia. Bueno, hay que decir que esos contenidos de ficción, ¿no? que ayudan a dar vida, eso están en el manual. Y hay, pues, hay textos que son como fragmentos de periódico, hay otros que son relatos, otros... De hecho, mi idea es que sea un manual que resume ambientación, aunque no tenga unas descripciones pormenorizadas de cada sitio, ya te digo, porque creo que es una información que muchas veces se queda en el manual, o sea, se quedan en esos libros en muchas ocasiones. Entonces, prefiero que sean cosas más, como tú dices, ¿no? De ambientación pura que te llegue, que te empape directamente. Como voy a quedar de viejuno, pero el Cyberpunk 2020, que para mí es un manual de... Me lo has quitado de la boca. Es un manual de referencia absoluto. A mí me parece un manual de la leche. Y esas notitas al margen que había, que eran micronoticias. El texto de impresión de papel de impresora que tenía sus textos y tal, eso es una maravilla. Eso
Yo digo más que nada porque es un manual jugador friendly o con muchas cosillas para los masters. Bueno, yo he intentado que sea, vamos, o sea, lo más friendly posible. Es más, hubo versiones del manual que incluían una partida entera descrita. O sea, en plan rollo japonés, o sea, rollo juego de rol japonés, que lo que hacen es ponerte una narración continua de lo que es una partida con todos sus pormenores para que tú veas cómo, incluso destacando las partes en donde está improvisando el director de juego, destacando esto es improvisación, esto no, esto tal. O sea, pues hubo una versión del manual que se desestimó porque se ponía en las 300 y pico páginas o cosas así y evidentemente de ese trabajo pues hemos sacado muchísimos de los ejemplos. Es decir, es un manual con un montón de ejemplos. De hecho, mucha extensión del manual son ejemplos de cómo se juega. Y luego en la corrección, ¿vale? Porque la corrección la ha hecho Marta Mozo, que es una correctora profesional, muy buena la tía. Se trabajó con ella precisamente el tema de que fuese pedagógico, ¿no? Porque la correctora, además, personalmente ella no es rolera. Bueno, por amistad y tal, conoce roleros y tal, pero ella no es rolera. Entonces, el objetivo era que fuese súper claro y didáctico, ¿vale? Y ha hecho un trabajo fenomenal. Así que, bueno, pues, ya está, digamos, todo preparado. La cuestión es financiarlo. Bueno, sí. Pero el juego ya lleva mucho tiempo cocinándose, muchos años, lo ha probado mucha gente y tal. Y bueno, este en principio sería el final del camino ya. Bueno, apuntando una cosa que ha dicho Ignacio sobre el enfoque ese de público no rolero, muchas veces lo hemos comentado que The Wheel sería un juego muy bueno para gente a lo mejor aficionada a los juegos de mesa que quiere empezar a tontear o que quiere coquetear con los juegos de rol, ¿no? Quiere empezar a entrar. Tiene una serie de elementos que yo creo que lo hacen idóneo para ese público, ¿no? Que puede estar ahí, ¿no? Y que a lo mejor le da pereza prepararse aventuras o lo que es la preparación de una aventura así que lo mismo intimida, y una opción que te permita sentarte y jugar directamente, que te la ofrece el propio manual, pues yo creo que sería perfecto, ¿no? Para ese público, y así pues intentamos conseguir que haya más roleros, que eso siempre es una buena noticia. A mí eso no solo se me ha ocurrido por todo lo que has comentado, sino incluso por el formato. Es un formato que a los jugones juegos de mesa les puede resultar muy atractivo. El hecho de que tenga cartas, el hecho de ese formato caja, el tema de dados especiales que se venden con sus colores, son cosas, los tokens, ¿vale? Esos tokencillos que tiene, son cosas que le entran muy por los ojos a los jugadores de juegos de mesa. Y yo cuando estaba poniendo ahí la campaña Josep, en ese momento me ha venido en plan como si estuviese viendo un Berkami de un juego de mesa. Y claro, es eso. Tiene componentes que se les puede vender muy bien a jugadores de juegos de mesa. Di, Ernest. Luego por tu bien, por tu voz. A ver, una pregunta que me ha surgido, porque lo has comentado al principio, y para la gente que no lo haya oído, así también lanzo la pregunta. Has dicho que es un juego que se puede jugar sin máster. Y ahora mi pregunta es, ¿se podría hacer, igual que están las típicas series en las que hay un único protagonista, o sea, partidas en solitario, en las que tú te arbitraras a ti mismo, te haces tú tu personaje y te arbitras a ti y resuelves el caso? Pues te puedo responder esa pregunta porque yo lo he hecho, ¿vale? Hubo un momento yo he llegado a probar el juego conmigo mismo, porque no tenía, porque muchas veces no tenía amigos. ¿Por qué lo has tenido que decir en público? Sí. Te dije que no te conté ese secreto y lo has hecho público, ¿eh? Pues la época oscura. Esto es un editor, ten editores para esto. Pero vamos, no, ya fuera coña, que llega un momento en el que por muchos amigos que tengas se hartan de ti. Dice, Quillo, déjame tranquilo. O sea, déjame de las cartas ya. No, pero realmente llega un momento en el que tú dices, también quiero hacer más partidas, ¿no? Entonces, pues yo he llegado a probar el juego yo solo. Y, hombre, evidentemente
donde brilla es con gente. O sea, no te voy a vender la moto. O sea, pero por poder, yo me he sorprendido de lo que me ha ido surgiendo y he jugado. Yo diría que la experiencia perfecta es con director de juego y con 3-4 jugadores. Digamos, Ahora viene cuando digo yo mi comentario, que va a intentar ser muy neutro, ¿eh? Niños y niñas, como con otras cosas, en solitario se puede, pero con compañía es mucho más divertido. Ni yo mismo lo hubiera dicho mejor, así que está claro. O sea... Yo antes cuando decía lo de friendly no era para que fuera fácil, sino me refiero a esa sensación horrible que tenemos los jugadores, porque yo no dirijo, yo juego, ¿no? Es que sale en un libro y dice, atención, si no eres máster, deja de leer a partir de aquí, ¿sabes? Y digo, me cago en... No hay sección Eyes Only para el director de juego, ¿vale? No hay nada de eso. No... Bien. Me imaginaba, pero bien. Que bueno, también está bien, ¿eh? Porque a veces es un tocho así que puede leer todo el mundo y solo una pequeñita parte, que tampoco es un drama, ¿eh? Pero... No, pero en este caso es que no hay mucho sentido, ¿no? Para de ocultar cosas a... Vamos... Imagino que en un futuro, si ya se quiere lanzarte campañote o una cosa súper larga, sí que tiene sentido de meter ganchos y cosas solo para máster, ¿no? Claro, sí. Si se preparan, por ejemplo, Diego López, gran amigo mío y gran autorrolero también, pues él vio nacer prácticamente el juego y él pues preparó una serie de casos con cartas particulares que él diseñó que formaban parte de una especie de campaña donde cada caso era un pecado capital y demás. Pues hombre, ahí pues ese componente sorpresa de que hay una conexión con los pecados capitales, pues obviamente pues se lo ocultas y en el pequeño texto que debería acompañar pues esta serie de cartas para explicarte cómo funciona, pues a lo mejor sí, hay pues unas partes que dice, pues mira, esto no se lo cuentes a los jugadores. Pero en el manual en sí, cómo funciona el juego y tal, nada, no hay zonas oscuras o solamente para el director de juego. Hombre, hay una sección para el director de juego que es para quien lo narre, si lo quieres narrar. Pero no es porque esté oculto a los jugadores, es porque a lo mejor los jugadores pues no... Hay una pequeña regla opcional que de hecho creo que no la he comentado en ninguna entrevista, que lo que te propone... ¡Primicia! ¡Primicia! No es una narración compartida per se, pero sí te dice que si tú como director de juego no quieres tener todo el peso de describir todo el mundo que están viendo los jugadores, que repartas la responsabilidad narrativa entre los distintos jugadores, pero por categorías de profesión dentro de la serie de televisión. A ver si me explico. Por ejemplo, que uno se dedique al atrezo. Si aparece algún elemento de atrezo, pues lo describe ese jugador, ¿no? O, por ejemplo, de vestuario, el experto en vestuario. Pues tú describes cómo son los personajes que aparecen por su vestimenta, incluso su maquillaje o las prótesis, ¿no? De efectos especiales de cómo son, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, uno puede dedicarse al apartado musical y simplemente pues, es el que pone la música en el momento adecuado y tal, ¿no? Pues para repartir esa labor de director de juego entre los jugadores, ¿no? Pues está pues, puesto como una regla opcional. Hay gente que me ha dicho que ha revisado los manuales que dice que esa regla no debería ser opcional, que debería ser una regla obligada del juego. Yo prefiero ponerlo como opción, pero vamos, que la verdad es que ayuda al director de juego, ¿no? Pues yo creo que la gente ya tiene que tener. Por ejemplo, aquí tenemos a un amigo del programa, autor también de juegos, que ahora acaba de sacar el Hidden Course, está llegando ahora mismo a los sitios de Shadowlands. Dice que le gusta el The Way, será mío seguro. Pero no solo por tu explicación, sino por esto también. Que le ha gustado que alguien conozca bandas sonoras como no te sabes de Bill Conti, ya está hecho un plus. Que lo sepas. Pues nada, o sea, es que por favor, el gran Bill Conti, por Dios. Suscríbete al experto, suscríbete ya. Es fácil con un juego, mas no lo dejes al azar. Suscríbete al experto, suscríbete ya. Suscríbete.